Hay muchísima, pero muchísima preocupación en el ámbito de los inquilinos, y con razón, ¿eh? A ver, tantísima gente no pudo trabajar o bajaron sus ingresos durante el año pasado. Y no ha cambiado mucho durante el verano, no ha servido estos meses de pequeña reactivación económica como para poder solucionar un año en mucha gente de nulos ingresos. Es por eso que el miércoles, mañana, cuando quede sin efecto el decreto que fue prorrogado una y otra vez del Gobierno Nacional para que se eviten los aumentos de alquileres, para que se eviten las ejecuciones, hay mucha gente que va a quedar en la lona, mucha gente que va a quedar sin la posibilidad, y estamos hablando todos estos días de los problemas de la gente en situación de calle, del problema de la vivienda en la República Argentina. Con un panorama incierto como tenemos en nuestro país por la cuestión sanitaria, habrá que ver qué sucede. Ayer se hicieron escuchar, hubo un ruidazo. Un golpe de mercado muy fuerte, de aumentos de precios muy por encima de la inflación en respuesta al decreto y a la ley de alquileres. Familias endeudadas, familias que no pueden pagar otros alquileres, familias que a partir de pasado mañana no saben dónde van a ir a vivir, y por eso es tan importante que se extienda el decreto. Inquilinos e inquilinas que estamos ya cansados del abuso del mercado inmobiliario, pero también para que se extienda el decreto, para que se lleve adelante un plan de desendeudamiento y también, y sobre todas las cosas, para que se cumpla la ley de alquileres a casi 10 meses de que está vigente, y hoy es muy raro encontrar un alquiler bajo la ley. Y me parece que los derechos conquistados en esa ley es muy importante que se cumplan. Si el mercado inmobiliario está en contra de la ley de alquileres y no hay un Estado que la haga cumplir, que controle que se cumpla la ley de alquileres, evidentemente lo que termina imponiéndose es el mercado inmobiliario, que es la ley de la selva. Hay familias que perdieron el trabajo, que tienen ingresos menores y que necesitan un lugar donde vivir. Y que esas familias no van a poder pagar las deudas ni van a poder pagar un nuevo alquiler. Y que si ahí no hay un plan de desendeudamiento, las familias se quedan en la calle y algunos locadores, algunos rentistas no van a cobrar nunca más esas deudas. Pero además se va a crear una crisis habitacional muy grave que va a desembocar, por supuesto, en una crisis social. Claro que sí, ese ruidazo que se va a repetir en el día de hoy en distintos lugares del país a propósito del decreto 320/20. De eso estamos hablando, Flor. A ver, es el decreto que permitió que los desalojos no se llevaran adelante durante la pandemia y que permitió también que quienes tenían deudas pudieran seguir viviendo sin ser desalojados. Así es, sí, fue un decreto que se estableció hace un año justamente para esta época y que se fue prorrogando porque justamente la pandemia nadie sabe cuándo va a terminar, entonces el gobierno fue extendiéndolo, tal como decías, por un lado estaban suspendidos los desalojos y también se congelaron los alquileres. Quien no pudo pagar los aumentos que te van cayendo semestrales o anuales podía seguir viviendo allí en su hogar, digamos. Ahora ese decreto termina el 31 de marzo. Pasado mañana. Claro. Pasado mañana ya es la fecha límite. Termina ese decreto, entonces, ¿qué se espera? Que vuelvan los desalojos y que se te va a descongelar el alquiler. Digo, si se mantuvo tu contrato, ahora se va a actualizar al valor que dice el contrato y además vas a tener que pagar las deudas de lo que no pagaste. Claro. Eso en un contexto que te dicen del lado de los inquilinos. Bueno, pero lo escuchábamos recién, ¿no? ¿Cómo le vas a cobrar a alguien que no tiene para pagar si encima lo desalojás? No vas a cobrar nunca más. Claro, digamos, sí. Es un círculo vicioso que no parece tener solución si finalmente, por lo que señalan los inquilinos y lo que uno avisora de manera coherente, digamos, el decreto no se prorroga. Claro, sí, porque por un lado tenés la situación económica, claro, que es lo que se plantea. Mucha gente que todavía no recuperó su trabajo, que está ganando menos, pero lo más importante hoy en día es la situación sanitaria. Estamos viendo medidas para afrontar lo que se espera que sea una segunda ola. Ya el gobierno mismo habla de una segunda ola. Si a vos te desalojan de tu casa, de hecho hay estudios de otros países que tienen los inquilinos de que cuando se habilitan los desalojos aumentan los contagios, porque si vos vivís en la calle o te vas a lo de un familiar, aumenta la cantidad de gente en lugares o por ejemplo vas a algún parador nocturno, estás en contacto con otras personas, pero bueno, el gobierno lo que te dice
dice del otro lado es, hace un año que está esto, lo fuimos prorrogando, pero ya ahora vamos a buscar otras soluciones. Consúltate, Flor, había una mesa de diálogo, ¿no? En algún momento que se reunía y era la que escuchaba a unos y otros y en función de eso, bueno, se alcanzaba un punto común y de allí la medida. ¿Esa mesa se puede reunir en las próximas horas? Sí, hay diálogos abiertos en este momento porque justamente está esto. Por un lado el tema de, bueno, terminar con el decreto, porque ya hasta hace un año y todo, que es lo que dicen desde el gobierno, pero por el otro lado esta situación muy fuerte de la situación sanitaria, de qué va a pasar con los que queden en la calle, sobre todo con los informales, ¿no? Claro. Porque ahí no hay ley que te ampare si vos tenés un contrato informal. Claro, la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos contratos de locación, muchísimos alquileres. Bueno, las grandes ciudades lo tienen, ¿no? Entre otros, bueno, muy cerca de las facultades los estudiantes, las familias que no pudieron acceder a los créditos, que lamentablemente sigue siendo una situación crítica. Cada vez que hablamos de alquileres tendríamos que hablar de créditos también hipotecarios, ¿no? Sí, créditos que hoy en día no hay. Claro. Claro, es una situación acuciante. Bueno, veremos qué es lo que sucede en esta mesa de diálogo y en este diálogo abierto para ver si se encuentra alguna solución al tema. Seguimos ahora con más información.